Cordial saludo, profesor Leonardo Torres. Este video es para la presentación del taller uno del corte 1 2026 uno de electrónica. El grupo está conformado por Karen Tatiana Católico, Jonathan Flores, Dana Meimé y mi persona, Diego Alejandro Sánchez Medina. Por mi parte voy a presentar el punto número uno. Este primer punto pide calcular el capacitor para obtener un rizado del 5% en la salida, simular el circuito usando el modelo comercial del diodo 1N4007, medir el voltaje de entrada del circuito, el voltaje que hay en el diodo y el paralelo de la resistencia y el capacitor que vendría a ser el mismo voltaje de salida que nos dan los datos de que la señal o la función para la fuente de voltaje AC es de la amplitud por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. La amplitud en este caso vendría a ser de 170 voltios, que sería el voltaje pico, y la frecuencia es de 60 hercios con una resistencia de 10 kiloohmios y no sabemos el valor del capacitor. Con estos datos se sabe que entonces el rizado requerido es del 5%. Teniendo esto en cuenta, simplemente se coloca el 0,05% manejando el porcentaje. Eh, para considerar la caída del diodo, teniendo en cuenta que un diodo 40, 1N4007 maneja una caída de 0,7 voltios, simplemente se hace la resta de 170 voltios del voltaje pico menos esta caída, lo cual nos da 169,3 voltios en DC para la corriente de la carga. Entonces, por ley de Ohm se sabe que voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejando para corriente vendría a ser corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, simplemente se tendría el voltaje en DC de este valor, 169,3 voltios sobre 10.000 ohmios o 10 kiloohmios, obteniendo una corriente de 16,93 miliamperios. Con este nuevo valor, simplemente lo que se hace es multiplicar el porcentaje, es decir, 0,05 por la corriente que ya teníamos, y esto nos da un valor de 8,465 voltios para el voltaje del rizado. Dado que tenemos un rectificador de media onda, se sabe que el voltaje del rizado va a ser igual a la corriente sobre la frecuencia por el capacitor. Despejando para el capacitor, se tendría que la capacitancia es igual a la corriente sobre la frecuencia por el voltaje del rizado. Esto nos da una capacitancia de 33,3 microfaradios, dejando pues un valor de simplemente 33 microfaradios. Y esta vendrá a ser la señal presentada. Sin embargo, en simulación obtenemos lo siguiente. Este multímetro de acá en AC vendría a representar el voltaje de entrada. Esta de acá es para los voltajes del diodo. Entonces lo vamos a medir tanto en AC y en DC. Y este otro de acá, el de la resistencia, es el paralelo que pide el punto, que viene a ser el mismo de salida. Y pues en el canal A y el canal B del osciloscopio tenemos simplemente la señal de entrada de la fuente y la señal del capacitor. Entonces, para simular, obtenemos lo siguiente. Aquí está configurado para 170 voltios, sin embargo,
El multímetro en modo AC marca 120. Esto pasa porque el voltaje marca es el voltaje RMS. El voltaje RMS es simplemente el voltaje pico sobre la raíz de 2. Esto pues nos da un aproximado 120,2 voltios, que simplemente se puede dejar como 120. Es decir, que este circuito se podría montar con la red eléctrica, por ejemplo. Nos da el siguiente valor para el diodo. Nos da que en corriente en AC 208 voltios. ¿Qué sucede acá? Aquí como tal no es que esté marcando lo que esté consumiendo, o el voltaje que por ahí esté pasando, sino el voltaje que está resistiendo. El diodo 1N4007 resiste 1 kilovoltio. Aquí nos está diciendo que está resistiendo 208 voltios en AC. Es decir, que este circuito es seguro. Y por parte del DC, hay que saber que el voltaje de salida marcado acá es de 163 voltios en DC. Aquí en esta partecita se mide en DC, obviamente, porque es un rectificador. Entonces ya pasamos de la alterna a la directa. Aquí lo marca positivo, pero de este lado lo marca negativo. ¿Por qué? Porque aquí ya lo está rectificando. Aquí ya lo saca positivo este valor, mientras que acá, aún por la forma en la que estamos midiendo, nos estamos midiendo desde el cátodo hasta el ánodo, entonces lo marca negativo. Entonces, por eso es que aquí en la parte de arriba marca menos 163 voltios. Ahora, para mirar la señal, vamos a depuración y el osciloscopio digital. Aquí podemos ver la señal, la línea amarilla viene a ser obviamente la fuente AC, la señal sinusoidal con la amplitud de 170 voltios a una frecuencia de 60 hercios. Y esta línea azul de acá viene a representar el rizado dado por el capacitor. Esto sería por parte del punto número uno. Los dejo con mis compañeros que van a explicar el resto del taller. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes, profesor Leonardo. Yo soy Karen Católico y voy a explicar el ejercicio número 2 del taller de electrónica. Entonces, en este caso, nos dieron un circuito de RC con limitación de diodo, en este caso el 1N4007, para utilizar dos capacitores. Nosotros utilizamos 10 microfaradios y 1000 microfaradios, que la idea es que muestren una diferencia bastante, pues, visible sobre el valor del capacitor y cómo afecta este al circuito. Entonces, los datos del circuito que nos dieron iniciales fueron que el voltaje de entrada es una señal cuadrada, el voltaje más alto es 5 voltios, el más bajo es menos 2 voltios y la frecuencia es 10 Hz. El capacitor es el que tenemos que reemplazar. Entonces, nosotros nos fuimos para el capacitor 10 microfaradios y 1000 microfaradios, lo cual sí nos da una respuesta bastante diferente y les voy a explicar paso a paso sobre pues qué es el circuito pues este RC, los componentes, cómo estos ayudan a que el fenómeno que ocurre en el circuito RC se dé. Entonces, nosotros utilizamos una fuente de señal cuadrada porque permite analizar claramente los procesos de carga y descarga del capacitor. Tiene transiciones abruptas, los que son flancos y facilitan observar el fenómeno transitorio. Es ideal para estudiar también la respuesta temporal de circuitos RC. El capacitor, el objetivo de utilizar un capacitor en este circuito es que este almacena la energía eléctrica en forma de campo eléctrico y filtra las variaciones rápidas de voltaje, introduce un comportamiento transitorio dependiente del tiempo. Y la ecuación que dicta cómo su comportamiento es en este circuito es tau igual a R por C, en donde tau es la constante de tiempo, R es la resistencia y C es el capacitor. En el primer caso, donde utilizamos 10 microfaradios, eh, tau nos termina dando 0,01 segundos. ¿Qué nos dice esto? Que el capacitor se carga rápidamente, se descarga casi completamente antes del siguiente ciclo y que produce una señal de oscilación pronunciada en la carga. Explica por qué se observa un comportamiento pulsante y no una señal suavizada. Cuando aumenta el capacitor,
Es decir, en nuestro caso que lo aumentamos a 1000 microfaradios, Tao nos termina dando un segundo. Esto quiere decir que el capacitor no alcanza a descargarse por completo antes del siguiente ciclo. Reduce el rizado y se comporta como un filtro. Esto demuestra experimentalmente cómo el valor de C controla el comportamiento dinámico del sistema. La resistencia en este sistema actúa como carga del circuito y controla la corriente de descarga del capacitor. Define la constante de tiempo junto con el capacitor debido a la fórmula tau igual a R por C y evita corrientes excesivas que podrían dañar el diodo o la fuente. Sin la resistencia, el capacitor podría descargarse de forma abrupta o no habría control sobre la corriente y no existiría una constante de tiempo definida, ya que pues falta esa variable. El diodo, en este caso, es un diodo rectificador estándar de propósito general y soporta hasta 1000 voltios inversos. Maneja corrientes de hasta 1 amperio y es robusto y ampliamente utilizado en fuentes rectificadoras como este caso. Este permite la conducción en un solo sentido, pues como casi todos los diodos. Este limita la señal también y evita que el capacitor se descargue hacia la fuente cuando la polaridad cambia. Entonces, al analizar físicamente ya esto, vamos a ver cómo el capacitor, vamos a simularlo primero con el valor más alto. Entonces, como se puede ver en el capacitor, el voltaje se mantiene más estable que en los otros dos. Entonces, en la entrada igual va a seguir variando bastante porque, como dije al inicio, el voltaje de entrada, el más alto es de 5 5 voltios, 5 voltios y el más bajo es de -2 voltios. Entonces siempre va a haber una variación constante, pero el capacitor, noten acá como la variación es de décimas. Ya al ver el osciloscopio, podemos ver la señal amarilla, se corresponde a la señal que entra y la señal azul corresponde a la señal ya rectificada. Entonces ahí se puede ver, se alcanza a ver el rizado y se puede ver que la señal cuadrada pues mantiene sus pulsaciones debido pues a la naturaleza del circuito. Ahora, si lo utilizamos, espera que lo pause. Si lo utilizamos ahora con 10 microfaradios, vamos a notar cómo ahora en el capacitor también se ve que la variación es mucho más amplia. Hasta aquí al final ya pues el voltaje ya es mucho menor que en el caso de los 1000 microfaradios y acá se sigue manteniendo igual porque es el mismo voltaje de entrada. O sea, eso en sí no cambia. Y al ver el osciloscopio, podemos ver cómo la señal acá es muy diferente, ¿sí? La señal de rectificado cambia bastante al cambiar el capacitor. Eso prueba que el capacitor es una parte fundamental de los circuitos electrónicos, en este caso el RC limitado por diodo. Muchísimas gracias. Modo para... Buenas tardes, profesor. En este video voy a explicar el funcionamiento de este circuito en Proteus. Este es un circuito rectificador de media onda con filtro capacitivo que convierte una señal alterna en una señal continua suavizada. Aquí tenemos una fuente AC, una fuente de corriente alterna, y en el osciloscopio podemos observar que la señal es senoidal, es decir, tiene semiciclos positivos y negativos. El capacitor C1 de 47 microfarads funciona como un capacitor de acoplamiento. Este permite el paso de la componente alterna y bloquea cualquier componente DC. Este capacitor evita que haya una transferencia directa de corriente continua desde la fuente. El diodo de 1 está conectado a tierra cuando la señal se vuelve negativa. El diodo conduce y recorta el semiciclo negativo. Aquí se produce un efecto o recorte de señal, como vemos acá. El diodo 2
que está acá arriba, realizar la rectificación de media onda. Solo permite el paso de semiciclos positivos y bloquea los negativos. Después de este punto, la señal deja de ser completamente alterna y se convierte en pulsos positivos. Acá tenemos un filtro RC, eh, que es un capacitor C2 de 47 microfarados y la resistencia de 100K, de 100.000. Cuando el voltaje aumenta, el capacitor se carga. Cuando el voltaje disminuye, el capacitor se descarga lentamente a través de la resistencia. Esto reduce el rizado y permite obtener un voltaje DC más estable. En el osciloscopio podemos ver la transformación de la señal. Primero es senoidal, luego recortada, después rectificada y finalmente suavizada por el filtro capacitivo. Listo, buenas noches a todos. Vamos a explicar este circuito que es un analizador de rectificar de onda completa, descrito en la sección del libro de Z. Smith, la parte 4.53, ¿sí? Comparado con la fuente capacitiva incumple, que se ha hecho en laboratorio o se hace en laboratorios. Bueno, primero, como podemos observar, tenemos un circuito acá de una entrada que está hecha por un transformador, un puente de diodos o cuatro diodos, capacitor y una resistencia. ¿Sí? Tenemos una señal de senoidal que nos bota este circuito de corriente alterna, que cambia de polaridad cada semiciclo. Es decir, tenemos un semiciclo positivo y uno en negativo, como pueden ver acá. O sea, arrancamos el circuito. Perfecto. Aquí, como podemos ver, opa, esto, mira, perfecto. Como podemos ver, acá es que nos da un semisenoidal. No completo, no está completo. ¿Sí? Pues como aquí sale es un signo negativo y uno positivo. Bueno, en el rectificador de onda completa, tipo puente, ¿sí? Durante el semiciclo positivo conducen dos diodos. Y durante el semiciclo... Uy, perdón, yo muestro el circuito para que entiendan mejor. Bueno, como puedo ver acá. Sí, los dos diodos. Los cuatro diodos, no los dos, los cuatro diodos. Que uno será el positivo y uno será el negativo. Bueno, como estaba explicando, pues, durante el semiciclo positivo conduce dos diodos y durante el semiciclo negativo conducen otros dos diodos. Esto hace que ambos semiciclos se convierten en un voltaje positivo en la salida, que podemos ver acá, que está conectado al osciloscopio. ¿Sí? Entonces, la forma de la onda rectifica ya no es senoidal completa, sino que todos los semiciclos quedan hacia arriba. ¿Sí? A esto se llama rectificador de onda completa, como podemos ver acá. ¿Sí? Como podemos ver acá. Uy, pero yo hago las otras simulaciones que estos no nos sirven. ¿Qué? Disculpe. ¿Qué es esto? Bueno, ahora luego lo que entra en este juego. Vamos a hablar sobre el capacitador. ¿Qué es lo que hacen dentro del circuito? Lo que hace el capacitador en el filtro del capacitador se carga el pico de la señal. Aproximadamente el voltaje máximo menos la caída de los dos diodos. Cuando la señal empieza a bajar, el capacitor descarga muy lentamente a través de la carga, lo que genera una pequeña variación llamada rizo. Y como podemos ver, en el canal B se demuestra el rizo, ¿sí? O el rizado, mejor dicho. Bueno, entonces estamos verificando una onda completa. El rizado tiene una frecuencia de 2 faradios. Y si la red es de 60 Hz, el rizado sería el doble, o sea, 120 Hz. Esto hace que la señal DC sea más estable y tenga menor variación. Ahora,
Comparándolo con la fuente capacitiva del laboratorio, la diferencia principal de la onda, el que normalmente se rectifica en media onda, eso significa que solo aprovecha un semiciclo, ¿sí? Y el otro bloque, y el otro se bloquea, perdón, el otro se bloquea, no se bloquea, sino el otro se bloquea. La forma de onda resulta tiene más espacios sin conducción, ¿sí? Como podemos ver acá, en el circuito, en esta parte. Por lo que el rizado es mayor y ocurre en la misma frecuencia de la red, es decir, los 60 Hz, ¿sí? Además de la fuente capacitiva del corriente se limita a la resistencia del capacitor en serie, como podemos ver acá, ¿sí? No por el transformador, sino que aquí está la diferencia más importante, que es la seguridad del circuito. El rectificador de transformador tiene un aislamiento galvánico, lo que significa que la salida está separada eléctricamente de la red. Eso es lo que hace mucho más seguro. El rectificador con transformador tiene un aislamiento galvánico, como dijimos antes, ¿sí? Pero en cambio, la fuente capacitiva no tiene el aislamiento. La salida puede estar directamente referenciada a la red eléctrica, lo que representa un riesgo muy grave de descarga si se manipula sin protección. O sea, se nos puede quemar el circuito o pasar cosas más graves, como dañar el osciloscopio. Disculpe. Bueno, en conclusión, el rectificador de onda completa produce una señal DC más estable, con menor rizado, pero con mayor seguridad. La fuente capacitiva es más simple y económica, pero tiene mayor rizado. El menor potencia disponible, mayor rizado eléctrico. Bueno, esa fue la explicación.